Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la semana de investigación de la teoría a la práctica. El día de hoy tenemos la mesa titulada Diplomacia Corporativa del siglo XXI, en donde participarán la doctora Gabriela Mata y el doctor Carlos García, quienes son profesores e investigadores y pertenecen al grupo de investigación Estudios Diplomáticos, Globalización y Desarrollo, así como también con la participación de la doctora Patricia Sepúlveda, quien también es profesora e investigadora de la facultad. Me permito leer una breve semblanza de los investigadores. La doctora Gabriela Mata es doctora en filosofía con orientación en relaciones internacionales, negocios y diplomacia. Es especialista en comunicación y conflictos armados por la Universidad Complutense en Madrid. Sus líneas de investigación son relaciones internacionales, nuevas diplomacias, globalización y desarrollo. El doctor Carlos García, doctor en filosofía con orientación en relaciones internacionales, negocios y diplomacia. Sus líneas de investigación son relaciones internacionales, globalización y desarrollo. La doctora Patricia Sepúlveda es doctora en filosofía con orientación en relaciones internacionales, negocios y diplomacia, profesora con perfil PRODEP, y sus líneas de investigación son relaciones internacionales, globalización y desarrollo y género. Para iniciar, me permito dar la palabra a la doctora Gabriela Mata, quien dará una introducción del evento. Muchas gracias, Paola. Buenos días a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias por conectarse a esta breve sesión. El tema que vamos a abordar, diplomacia corporativa, es un tema que se enmarca dentro del estudio de lo que se conoce como nuevas diplomacias, que se refiere a prácticas o actividades diplomáticas que se llevan a cabo a partir de procesos de nivel sistémico importantes, como por ejemplo la globalización, que han tenido un efecto tanto en los actores internacionales como en los temas que la actividad diplomática aborda. Por lo tanto, esta presentación sobre diplomacia corporativa pues estará abordada desde un punto de vista de las relaciones internacionales, desde un punto de vista del sistema internacional, desde el proceso de globalización y por supuesto con él desde el surgimiento de nuevos actores internacionales que por supuesto se han convertido en nuevos desafíos para los actores internacionales más tradicionales. Entonces, en ese sentido, pues como les comentaba, vamos a empezar con un bloque en donde abordaremos el tema de globalización, posteriormente un bloque en donde hablaremos de actores internacionales y más específicamente los que se relacionan con diplomacia corporativa, y finalmente haremos una aproximación conceptual de diplomacia corporativa y vamos a exponer algunos ejemplos que van a ilustrar muy bien a qué se refiere la diplomacia corporativa y cómo la podemos definir e identificar. Entonces, habiendo dicho esto, pues le doy la palabra a mi compañero, el doctor Carlos García, para que inicie. Me permiten nada más, voy a empezar a compartir la presentación. Un segundito. ¿Me pueden confirmar si ven la presentación, por favor? Sí, Miss. Gracias. Bueno, adelante, doctor García. Sí, doctora, muchas gracias. Agradezco la invitación a esta mesa. Y me gustaría, así como lo comentaba la doctora Gabriela, iniciar con esta parte del proceso de la globalización, que así como lo comentó ahorita la doctora Gabriela, tratamos de integrarlo desde un proceso, verlo como en esta parte de la globalización estuvo apoyando en el proceso de la incorporación de nuevos actores internacionales y cómo esto se va a ir reflejado y lo va a impulsar hacia la diplomacia corporativa. Entonces, para poder darle un contexto y por la definición que vamos a estar tomando durante este breve diálogo, nos gustaría definirla como esta creciente gravitación de los procesos financieros, económicos, ambientales, políticos, sociales y culturales, y que todo esto va a tener un alcance mundial. Sin embargo, sí nos gustaría enfocarnos o darle un poco más de énfasis en la parte económica, cómo esta cuestión de la economía mundial ya no es solamente una suma del conjunto de economías nacionales, sino que todo se va integrando desde un proceso y que ya va a formar parte y que se va a establecer dentro del sistema internacional
como una dinámica autónoma dentro de todo este proceso. Y cómo esta cuestión de la interdependencia que va a estar surgiendo dentro de todos estos distintos actores en cada uno de estos procesos, que ya me lo mencioné, la parte financiera, económica, ambiental, cómo todo esto se va a ir relacionando y cómo esto va a estar avanzando y cómo las economías van a ir modificando su comportamiento y cómo van a estar incorporando a los distintos actores. Podemos continuar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, durante este proceso vamos a identificar que va a haber distintas fases, 3 fases que podemos mencionar. Sin embargo, también me gustaría comentar que durante todo este proceso de globalización y durante cada una de estas distintas fases, vamos a encontrar que van a estar participando gobiernos de los países desarrollados, así como los gobiernos de los países que también se encuentran en desarrollo, porque como sabemos, esta parte de la globalización surge o tiene un auge. Bueno, primeramente, empezando con la cuestión de la Primera Guerra Mundial, que después se viene el proceso de la Gran Depresión, que encontramos que toda esta cuestión de interacción y la interdependencia que existe entre los actores se llega a replicar a nivel mundial, y que ya posteriormente, cuando nos iniciamos en la parte de la Segunda Guerra Mundial, que comenzamos con la Guerra Fría, es donde empieza este proceso de expansión del capitalismo, que si recordamos es una parte tanto del capitalismo como del comunismo, y es donde encontramos este crecimiento que encontrábamos en las grandes potencias, pero también los países que se encontraban en desarrollo forman parte de este proceso de la globalización. También vamos a encontrar que están los organismos internacionales, organizaciones también de organización civil van a formar una parte muy importante durante este proceso, y de igual manera las empresas transnacionales juegan un papel muy, muy importante durante toda esta fase, este crecimiento de la globalización. Entonces, durante este primer punto que mencionaba de 1870, 1913, encontramos que había una gran movilidad por parte de las capitales y de manos de obra, y la reducción de costos. Durante el siguiente periodo, del 45 al 73, también podríamos encontrar instituciones internacionales, comercios de manufacturas, de una gran variedad de modelos económicos también pudiéramos encontrar en este punto, y a partir de los 70 es donde estaba una generalización de la parte del libre comercio, ¿no? Como el libre comercio también jugaba la parte de las cuestiones de las reducciones arancelarias, que hubiera un crecimiento, que hubiera un mayor flujo de bienes, de servicios, de personas, y a la vez un gran crecimiento de la tecnología, ¿no? Entonces también la tecnología juega un papel importante durante este proceso de la globalización, y encontrábamos que también incluía partes de transporte, de la información, de la comunicación. Entonces también encontramos dentro de las cuestiones positivas, ¿no? que encontrábamos este crecimiento, esta gran interacción, etcétera, pero que también hubo cuestiones negativas durante estas fases de crecimiento de manera positiva, pero que aspectos negativos que podemos encontrar, las cuestiones de migraciones europeas, las cuestiones de migraciones de mano de obra que no eran calificadas porque se llegan a restringir y que de esta manera también pudieran llegar a generar algún tipo de conflictos. Crecimientos de problemas ambientales, que también, como hubo un gran crecimiento industrial, la parte ambiental también se vio afectada durante este proceso. Y posteriormente encontrábamos que hay dimensiones dentro de este mismo proceso de la globalización, y aquí podremos encontrar que hay en una primera instancia valores culturales y valores éticos universales. Si podemos continuar con la siguiente diapositiva. Que es donde encontramos las cuestiones que les comentaba, la parte de las dimensiones de la globalización, donde también encontramos las dimensiones no económicas. Y de estas cuestiones de dimensiones no económicas podemos encontrar la Declaración de los Derechos Universales, de los Derechos Humanos, civiles y políticos. Y si se dan cuenta, bueno, yo creo que quizás aquí no se llega a apreciar totalmente dentro del periodo del 89 al 90, que es lo que comentaba al inicio de la sesión, la parte de la finalización de la Guerra Fría, como venía este pensamiento. No sé si se llega a percibir ahí la parte de los derechos del niño, las partes de los derechos de las mujeres. Entonces, cómo también este pensamiento se eliminaba, trataban de adoptar los demás países este pensamiento liberalista, y también llegaba a crecer y llegaban a adoptar mismos procesos de derechos que también son importantes y que también son consecuencia por esta parte de la globalización.
Si podemos continuar, por favor. Y por último, contamos con esta parte de la globalización y el regionalismo. Y en esta parte de globalización y regionalismo, perdón, me gustaría establecer la parte del concepto, ¿no? Y lo vamos a definir como una cooperación internacional intermedia que se establece por medio de la creación de alianzas y de la cooperación interregional entre los países. Y aquí quiero llegar con esta parte de los regionalismos, con la parte de la globalización. A lo que me refiero es cómo esta cuestión, que ahorita ya lo mencioné en la parte de culturales, políticas, etcétera, pero que nos vamos a estar enfocando en la parte económica, cómo esta parte de los regionalismos y cómo eso se ve influenciado en las cuestiones de integraciones económicas, que cuando hablamos de integraciones económicas podemos dar, como por ejemplo la Unión Europea, podemos poner el Mercosur, el Telecán, que en su momento fue y que ahorita lo conocemos como el TEMEC, y lo que buscan es esta eliminación de barreras y de cooperación y que haya un crecimiento para todos los países que forman parte de esas mismas integraciones, y que es justamente de esta manera como las empresas multinacionales comienzan o se empieza a crear esta interacción entre los distintos estados que forman parte de esta misma integración y que dan un crecimiento y que dan esta aparición, y que es justamente cómo se llegan a conformar y cómo participan las empresas multinacionales que, como también ya lo mencioné anteriormente, forman parte o son actores también dentro del sistema internacional y que posteriormente llegarían a estar adaptando sus mismas políticas y sus maneras de estarse relacionando, y que es justamente aquí donde inicia la parte de la diplomacia corporativa. Por mi parte sería todo. Le cedo la palabra a la doctora Patricia. Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos. Pues bueno, para continuar con este trabajo, me permito exponer un poco la parte el papel de los actores internacionales dentro del sistema internacional y qué tienen que ver con esta diplomacia corporativa. La siguiente, por favor. Para comenzar, sí me gustaría definir qué es un actor internacional. Cuando hablamos de actores internacionales, pues sabemos que son todos aquellos mencionarles algunos ejemplos de actores no estatales. Tenemos grupos terroristas, tenemos organizaciones de la sociedad civil, empresas multinacionales y demás, ¿no? Entonces, estos actores internacionales son aquellos que, como les menciono, pues están fuera del control del Estado, ¿no? Un actor estatal, pues es el Estado, y un actor no estatal son los que acabo de mencionar. ¿Qué sucede en este caso? Como explicaba el doctor Carlos, pues con todo el proceso de globalización vemos que la posición del Estado sigue siendo relevante. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. El Estado sigue siendo el actor más importante de las relaciones internacionales, pero no va a ser el único actor. Y probablemente, o algunos académicos cuestionan es su funcionamiento o cuál es la posición dentro del sistema internacional. Si tal vez el rol del Estado se va disminuyendo o va decayendo, o si continúa siendo como lo hemos visto en la historia universal. Para esto, pues es importante mencionar que en los procesos de globalización, como mencionaba anteriormente, vamos viendo cómo surgen nuevos actores internacionales en ciertos puntos de la historia universal. Y pues en este trabajo nos enfocamos únicamente en las empresas multinacionales, que esto da a la diplomacia empresarial, y en la sociedad civil, que son los que tienen cierta vinculación o cierta relación con la diplomacia corporativa. ¿Qué sucede en este caso? Pues bueno, creo que todos sabemos que en un punto de la historia estábamos acostumbrados a ver una diplomacia tradicional, una diplomacia que únicamente los estados tenían el poder de llevarla a cabo. ¿Qué quiere decir?
que era una diplomacia en el ámbito público. O sea, solamente se daba una relación entre un Estado con otro Estado. Posteriormente vemos estos cambios en el sistema internacional en donde van surgiendo nuevos actores y estos actores también comienzan a relacionarse unos con los otros. ¿Qué quiero decir con esto? Que la relación económica, política, tal vez una relación cultural, una relación social, no únicamente se va a dar entre un Estado y otro Estado, sino puede darse entre un Estado y un actor no estatal. ¿A qué me refiero con esto? Que se puede dar entre un Estado y alguna empresa multinacional, o entre un Estado y alguna organización de la sociedad civil. Entonces, todo este proceso va cambiando y la diplomacia también cambia. La diplomacia pasa de ser una diplomacia tradicional o una diplomacia pública o meramente del Estado a una diplomacia que también tiene cabida en el sector o en el ámbito privado. Y a esto nos referimos con la diplomacia empresarial, la diplomacia de las empresas multinacionales. Entonces vemos cómo la diplomacia corporativa pues se vuelve un resultado de todo el proceso de la globalización económica. La siguiente, por favor. Me voy a enfocar en las empresas multinacionales, como ahorita lo mencionábamos, y en la sociedad civil antes de llegar a la diplomacia corporativa. Y por empresas multinacionales, pues sí quiero enfatizar que se vuelven un actor fundamental dentro del proceso de globalización. Explicaban anteriormente cómo se daba este proceso de globalización, qué fases había atravesado el proceso de globalización y cuándo vemos que las empresas multinacionales van teniendo más fuerza o van adquiriendo más fuerza y también se convierten en un actor importante dentro del sistema internacional, ¿no? Dentro de todas las relaciones internacionales. Entonces, pues una empresa multinacional básicamente es cualquier empresa, cualquier firma que controla operaciones o activos en más de un país, ¿no? Es alguien que está más allá de las fronteras de un Estado. ¿Y por qué se vuelven un actor poderoso en la gobernanza global? Pues bueno, las empresas multinacionales también tienen su historia. Existen empresas multinacionales desde antes de la Primera Guerra Mundial. Con la Primera Guerra Mundial vamos viendo cómo se da el surgimiento de más empresas multinacionales de acuerdo a las necesidades y a las demandas de los individuos, a las demandas de la población, ¿no? Posteriormente vemos cómo se van consolidando estas empresas multinacionales después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, en tiempos de Guerra Fría, y cuál es el rol y cuál es el papel que van adquiriendo dentro del mismo sistema internacional, ¿no? Que también se vuelven importantes en la dinámica de las relaciones internacionales. La siguiente, por favor. Para esto, pues mencionando un poco de la historia, trataré de ser breve de cómo se van dando estas empresas multinacionales, pues empezamos con un periodo de aparición, ¿no? Si se dan cuenta, es en tiempos de inicios, o bueno, antes a la Primera Guerra Mundial, en donde vemos un sistema internacional en donde hay un balance de poder, existen ciertos estados que son las principales potencias, y que se va dando el inicio o la aparición de empresas multinacionales, ¿no? Entonces, después vemos que se da la Primera Guerra Mundial. Obviamente, y siempre lo he dicho, cuando hay una guerra mundial, se genera un nuevo orden mundial. Se generan nuevos estados como principales potencias, vemos cambios, desaparecen imperios, aparecen más estados, se generan también bloques de estados como por mencionar la Unión Soviética en este ejemplo, pero también a la par van surgiendo más empresas multinacionales, ya sean químicas, farmacéuticas o empresas que también se dedican a las armas, pues estamos hablando de un periodo de guerra. Entonces se va dando esta necesidad de consumir, esta demanda de que se generen muchísimas más empresas multinacionales. Ya después en la etapa de universalización, después de la Segunda Guerra Mundial, pues vemos que concluye la Segunda Guerra Mundial y esto propicia una, ¿cómo lo podría mencionar? Una reordenación del sistema internacional, no únicamente en una vista política, sino también de una manera económica. También vemos que en este momento de la historia se dan las conferencias de Bretton Woods,
en donde se sentan o se crean las bases de un sistema monetario internacional que también pretende estabilizar los tipos de cambio, liberalizar los flujos financieros internacionales, se vincula al dólar como la moneda principal y pues bueno, se van creando organizaciones como la organización como el Banco Mundial, perdón, como el Fondo Monetario Internacional, como el GATT, que es la organización previa a la OMC y demás, ¿no? Empezamos a ver todo este cambio que tiene que ver con el sistema financiero, con el sistema comercial, con el mismo sistema internacional, este cambio postguerra, ¿no? Y empezamos a ver también un sistema bipolar, un sistema en donde se da una guerra fría y comenzamos también a ver más el surgimiento de nuevas empresas internacionales, porque las necesidades de los individuos y las necesidades de los estados van a ir cambiando conforme a la historia, perdón. La siguiente, por favor. Y pues bueno, vemos que estas empresas multinacionales adquieren muchísimo poder económico, pero también es importante mencionar que adquieren un poder político, un poder que únicamente o que estábamos acostumbrados a verlo en cierto tipo de actores, ¿no? Que son los estados. Entonces, tanto cuando vemos el surgimiento, la aparición de organizaciones internacionales, de empresas multinacionales, de otro tipo de actores, pues vamos viendo que el Estado, el monopolio del Estado va desapareciendo, ¿no? Porque el Estado ya no es el único actor en el sistema internacional. Vemos nuevos actores y estos actores también empiezan a relacionarse con otros actores, ¿no? Es así cuando las empresas multinacionales toman iniciativa y también toman un protagonismo en la economía mundial. No sé si sepan, pero en la actualidad de 100 empresas, de las 100 economías más grandes del mundo, 69 son... Ay, creo que hay un micrófono. ¿Sí? Siempre he pensado, o más bien estoy convencida de que los estudiantes... Ahí está. Entonces les decía, de las 100 economías más grandes del mundo, 69 son empresas multinacionales y las demás son estados. O sea, ¿qué tan grande es el poderío económico que pueden tener las empresas multinacionales, que son muchísimo más grandes que un simple estado, ¿no? Entonces, yo tengo estas preguntas, digo, igual al final las podemos platicar un poco. Si creemos que las empresas multinacionales han acumulado excesivo poder dentro del sistema internacional y que también puedan restarle poder a los estados, si es oportuno que las entidades privadas tomen decisiones de cuál es el futuro del mundo, cuál es el futuro de la población en general y que controlen la economía y la política, o esto es únicamente función del Estado, porque son funciones del Estado. Las empresas multinacionales no tienen ese poder. ¿Y hasta dónde pueden llegar estas empresas, no? No sé si conozcan que bueno, de manera anual se hacen unos foros, que son los foros del Grupo de los 20, del G20, y a la vez, hace algunos años se creó el grupo del B20, que son los Business 20. Este foro sirve para tomar decisiones de cuáles son los problemas del mundo en la actualidad y qué se va a hacer al respecto, o sea, cómo vamos como estados a tratar de resolver estos problemas. Y a la vez invitan a las empresas multinacionales, invitan a los directivos de estas empresas más importantes para que emitan recomendaciones. Ojo, las empresas no van a tomar las decisiones que toman los estados. Las empresas no tienen ese poder, pero sí emiten recomendaciones desde otro punto de vista o desde otra perspectiva de qué se puede hacer. Y ya el estado es el que tiene el poder de tomar esa decisión y decir, esto es lo que se va a hacer para arreglar o tratar de solucionar este problema. Pero sí son muy importantes dentro de la escena internacional. La siguiente, por favor.
Y después nos vamos saliendo un poco de las empresas multinacionales para ir vinculando lo que vamos a abarcar de diplomacia corporativa, la sociedad civil. La sociedad civil también, las organizaciones de la sociedad civil también son actores importantes dentro de las relaciones internacionales, porque muchas veces se crean para contrarrestar las acciones o el poderío que tienen las empresas multinacionales en el sistema internacional, ¿no? En este aspecto muchas veces abarcamos a las organizaciones no gubernamentales, que son organizaciones sin finalidad de lucro, a las redes de defensa multinacionales, a cualquier movimiento de la sociedad global, a las personas que realizan protestas en cualquier temática y en cualquier parte del mundo, y se dan este tipo de actividades que también son importantes para el sistema internacional y para las relaciones internacionales. Las organizaciones de la sociedad civil también son consideradas actores transnacionales dentro de la disciplina de la CRI. ¿Y para qué sirven estas organizaciones? Pues bueno, en estas organizaciones vemos que existe una preocupación por los derechos humanos. Sabemos que las empresas multinacionales, pues sí, generan lucro. ¿A costa de qué? ¿Okay? Van y se establecen a ciertos lugares en donde tal vez no existen muchas, probablemente leyes ambientales o leyes que protejan a los individuos. Entonces, sí generas lucro, sí cumples con la demanda y generas dinero, pero ¿qué tienen que hacer las personas para que tú puedas seguir creciendo como empresa multinacional, ¿no? Vemos que en muchas partes del mundo se dan las situaciones de trabajo infantil, el trabajo forzado, las largas jornadas laborales, contratos eventuales, personas que no cuentan con un seguro social, personas que no reciben un pago justo por las actividades que están llevando a cabo. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil surgen con estas demandas o estas preocupaciones de la misma sociedad para decir, bueno, sí, están las empresas multinacionales que están haciendo esto, que generan el lucro, que están en todas las partes del mundo y demás. Pero, ¿qué pasa con los individuos o qué pasa con la gente que está dentro de estas empresas multinacionales? ¿Qué pasa con los derechos que tienen? ¿Qué pasa con sus prestaciones? ¿Los tratan bien? ¿No los tratan bien? ¿Qué es lo que está sucediendo, no? La siguiente, por favor. Y pues bueno, con esto doy pie a la presentación de la diplomacia corporativa por la doctora Gabriela Mata. Gracias, doctora. Muchas gracias a los compañeros. Bueno, han contextualizado los compañeros ya muy bien el contexto, ¿verdad?, en el que surge esta nueva forma de hacer diplomacia, que es la diplomacia corporativa. Antes de entrar en materia, quisiera mencionar algunas cosas. Primero, la diplomacia corporativa es un concepto que es relativamente reciente. Aunque existe algún tipo de literatura por allá de los 70s, que mencionaron en algún momento diplomacia corporativa, en realidad es un concepto del siglo XXI. Si uno se pone a buscar cuándo han surgido los estudios más importantes o más completos sobre diplomacia corporativa, va a encontrar que fueron a partir del año 2003 aproximadamente, y que los estudios se han concentrado especialmente a partir del año 2010 más o menos. ¿Qué significa esto? Que ha habido una necesidad de abordar la diplomacia que hacen las empresas, pero desde una perspectiva distinta a la únicamente de negocios, ¿no? Cuando escuchamos diplomacia corporativa, generalmente, pues inmediatamente pensamos en empresa. Y sí, como lo han comentado ya los compañeros, pues las empresas multinacionales son hoy un actor muy importante, probablemente algunos con economías más grandes que otros países. Y pensamos en negocio, pensamos en que se hacen joint ventures, que entre empresa y empresa se ayudan, o que las empresas van con los gobiernos y negocian, ¿verdad? Y obtienen beneficios de los países. Pero el contexto internacional no es el mismo hoy, en el año 2021, al que era en 1995 o en 1997. ¿Por qué? Por los actores internacionales que hoy tienen poder, como por ejemplo la sociedad civil. Habiendo dicho esto, entonces la diplomacia corporativa se va a enfocar en las actividades de las corporaciones internacionales en su relación con estos otros actores internacionales no estatales, específicamente la sociedad civil y el gobierno. ¿Sí? Entonces vamos a entrar
Primero, a una aproximación conceptual. Como todos los conceptos nuevos, ¿sí? Si uno se pone a buscar en internet, pues va a encontrar múltiples definiciones de diplomacia corporativa. Incluso van a encontrar que hay quienes ponen diplomacia corporativa como sinónimo de diplomacia empresarial. Sin embargo, aquí yo quisiera hacer una acotación importante. La diplomacia empresarial es aquella que realiza la empresa con otras empresas y con gobierno. La diplomacia corporativa tiene otros elementos aparte de la empresa y del gobierno que vamos a estar mencionando aquí. Entonces, yo les comparto en esta diapositiva algunos conceptos recientes sobre diplomacia corporativa. Entonces, el primero es Alberto Asquer. No las voy a leer todas, pero sí quiero que identifiquen en negritas cuáles son los principales elementos de estas definiciones, ¿no? Por ejemplo, Asquer habla de influenciar actores económicos y sociales, o sea, no nada más otras empresas, sino que el gobierno o la sociedad civil. Habla de minimizar riesgos políticos, habla de ganarse a los medios y a las opiniones de líderes, y habla de imagen y reputación, que estos son conceptos que no necesariamente los hemos abordado de las relaciones internacionales, pero son conceptos que se han abordado en literatura, por ejemplo, de los negocios o las empresas. Lo que hace Asquer es traer estos conceptos, por ejemplo, de imagen corporativa y reputación, y los inserta dentro de la actividad diplomática corporativa. Y eso lo platicamos ahorita. Ulrich Steger es otro. En el 2003 saca un libro de diplomacia corporativa que es probablemente un detonador muy importante en el estudio de la diplomacia corporativa, y básicamente él habla de que la diplomacia corporativa tiene este objetivo de que las corporaciones internacionales obtengan una especie de licencia para operar. Lo deja así abierto, licencia para operar, ¿no? Es decir, que no te encuentres con ningún tipo de obstáculo al momento de querer llevar a cabo tus actividades empresariales. Ahora, fíjense que se habla de corporación internacional y no nada más de empresa. ¿Por qué se habla de corporación internacional? Porque las corporaciones internacionales pueden ser empresas multinacionales, pero también podemos estar hablando de consorcios de empresas a nivel internacional, organizaciones privadas o incluso organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Entonces, el término corporación es más amplio que solamente el término de empresa. Otro concepto, que nos lo comparte esta persona, Candace White, lo publica en 2015, y lo hace desde la perspectiva de las relaciones públicas, no lo hace desde la perspectiva de las relaciones internacionales ni de los negocios. Pero si se fijan, una coincidencia en este concepto es, 1, buscar influencia, y 2, imagen y reputación. Entonces, al final de cuentas, las empresas, las corporaciones internacionales hoy no nada más se tienen que preocupar por beneficios económicos, sino que tienen que hacer hincapié en el cuidado de su imagen y reputación. Y ahorita vamos a ver por qué. Hay algunas empresas, ¿sí?, que buscan tener una buena reputación ahorita, sobre todo en los contextos en donde temas como derechos humanos o temas como el ambiente son muy importantes, porque hoy el consumidor tiene poder tal que si ve que algo no es cruelty free, por ejemplo, si algo no es cruelty free, por ejemplo, los consumidores no quieren comprar maquillaje, ¿no? O ese tipo de cosas. El consumidor tiene mucho más poder de decisión el día de hoy que antes. Entonces, las empresas esto lo tienen que tomar en cuenta. Muchas veces hay empresas también que no tienen o que se quieren separar un poco, por ejemplo, de su país de origen, porque el país de origen resulta que no tiene muy buena reputación en algún contexto en específico. Entonces, buscan tomar distancia del país de origen. Cuando la empresa es originaria de un país que goza de buena reputación a nivel internacional, entonces ahí cambia la cosa, ¿no? Existe una especie de orgullo nacional por parte de la empresa que aprovecha la buena imagen y reputación del país de donde es originaria. Entonces, bueno, esta es una aproximación conceptual que nos permite identificar entonces elementos, ¿sí?, que podemos decir que son parte de la diplomacia corporativa, y estos elementos los voy a explicar a detalle ahorita, pero son la legitimidad, la reputación y los stakeholders, o en español se traduciría como los grupos de interés.
¿Qué es la legitimidad corporativa en este caso? Este estudio de Ordex, Rodrigo y Duarte hablan de que la diplomacia corporativa es un proceso para que la corporación pueda tener legitimidad para operar. Se relaciona un poco con lo que Ulrich decía, ¿no? De esta licencia para operar. Esta legitimidad en realidad puede venir de dos fuentes. La forma más tradicional de una corporación que quiere operar en algún país, la forma más tradicional de obtener esa legitimidad, pues es a través del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno le otorga una licencia, le otorga los permisos y lo deja operar. Esa sería la legitimidad tradicional. Sin embargo, hoy se habla mucho también de la legitimidad social. Y la legitimidad social no la otorgan los gobiernos, sino la otorgan las personas, la sociedad civil y los consumidores. ¿Por qué? Porque hay ejemplos, y ahorita vamos a ver uno en específico, en donde hay empresas que luego ya tienen el permiso, las licencias de los gobiernos y demás, quieren operar en un contexto determinado y la sociedad civil no los quiere. ¿Y qué pasa? La sociedad civil se moviliza, protesta, ¿sí? Hace cuestionamientos y esto afecta la operación de la corporación o de la empresa, ¿no? Entonces, las empresas ahora también se tienen que estar preocupando por ese tipo de legitimidad, la legitimidad social. Entonces, la legitimidad es un elemento de la diplomacia corporativa. Por otro lado está la reputación de las empresas. White habla de esto precisamente ahorita que veíamos uno de los conceptos de Candace White. Decía que la reputación, como les decía, a veces está asociada al país de origen de la empresa. Y esa reputación que es percibida por la sociedad civil va a afectar directamente la operación porque, como acabo de mencionar, la sociedad civil se moviliza, sobre todo hoy en un contexto en donde los medios de comunicación y las redes sociales facilitan enormemente la comunicación entre los actores de la sociedad civil. Entonces es mucho más fácil organizar protestas, bloqueos, incluso bloquear decisiones de compra, ¿no? Cancelar, como seguramente ustedes han escuchado el término en redes sociales, cancelar a alguien o cancelar algo, es decir, evitar, promover la no compra, por ejemplo, de determinado producto. Y todo esto va a estar basado en sentimientos de la sociedad civil con respecto a la empresa, que pueden ser sentimientos nacionales o percepción. ¿Sí? Entonces, la reputación es un elemento de la diplomacia corporativa también. Wang le llama nacionalismo del consumidor, ¿no? ¿Qué sentimientos tiene el consumidor con respecto a determinadas empresas? Por otro lado están los stakeholders o los grupos de interés. Primero que nada, definir que un grupo de interés es cualquier individuo, grupo, empresa o agencia gubernamental que va a tener un interés particular en la operación de una corporación. Los stakeholders son aquellos que otorgan la legitimidad social o la legitimidad tradicional. Entonces, este elemento, por supuesto, se relaciona con el elemento de la legitimidad. Pueden o no estos stakeholders ser parte o estar dentro de la cadena de valor de la corporación. Durante los años 90 y a principios de los 2000, las empresas se enfocaban en tener contentos a aquellos actores con quienes tuvieran relación directa, con los proveedores, con los distribuidores, con el gobierno y ya, ¿sí? Sin embargo, ahora a la empresa le surgen, vamos a decir, emergen actores alrededor que no necesariamente están dentro de su perspectiva, pero que tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Ahí está la diferencia entre, por ejemplo, la diplomacia empresarial básica y la diplomacia corporativa. A veces las empresas se comprometen o se ven obligadas a comprometerse con estos grupos de interés, con sus valores y con sus objetivos, con tal de continuar operando. Un gran ejemplo de esto es cuántas empresas hoy no le entran a la cuestión de la responsabilidad social corporativa, por ejemplo, o cuántas empresas no tienen campañas mediáticas, ¿no? En donde demuestran o le informan a la sociedad que cuidan el medio ambiente, que no hacen algún tipo de experimento con animalitos, o sea, ellas mismas van entendiendo esta necesidad de tener contentos a los actores que no necesariamente son parte de su cadena de valor, pero que le van a afectar en su operación. Estas capacidades de las empresas de irse ajustando y de ir satisfaciendo, ¿no?, las expectativas de todos los grupos de interés, se llama, o bueno, Heinz lo llama
capacidades dinámicas, ¿no? Y con estas capacidades dinámicas, de acuerdo con él, las empresas pueden entonces ganarse el corazón y la mente de los grupos de interés. Fíjese que ya no nada más es ganarme el dinero de las personas, es ganarme el corazón y la mente de los grupos de interés en apoyo, pues, a su misión organizacional. Vamos a ver unos ejemplos que van a ilustrar bastante bien cómo estos tres elementos que acabo de mencionar, pues, están presentes, ¿no?, dentro de la diplomacia corporativa. Ustedes saben que en el año 2011 surgió un movimiento, ¿no?, en el Magreb, se extiende hacia Medio Oriente, que fue la primavera árabe. En ese momento, bueno, en un estudio realizado por estas personas, Taleb, Rato y Moltz, estaban estas empresas Agrium y Metanex operando, son empresas canadienses, operando en Egipto. Originalmente, y antes de que iniciara la primavera árabe, estas empresas habían obtenido la legitimidad tradicional. ¿Qué significa? Pues habían ido con el gobierno en Egipto, el gobierno les había permitido la operación, les otorgaron sus licencias y que inicie la primavera árabe. Y entonces se dan cuenta las empresas, ¿sí?, que dentro de las protestas la sociedad civil había empezado a relacionar a estas empresas Agrium y Metanex con un gobierno en Egipto corrupto, dictatorial, un gobierno que ya no querían y que querían, pues, quitar, ¿no? Querían cambiar ese gobierno. ¿Qué tuvo que hacer la empresa o cómo reaccionó la empresa? Pasó de centrar sus esfuerzos en construir una relación positiva con el gobierno, a tomar distancia con el gobierno y a tener mayor relación con la sociedad civil a través, por ejemplo, del trabajo social y comunitario. Con la Cruz Roja, daban servicios de salud, ayudaban materialmente, ¿no? Entonces la empresa tuvo esta capacidad de identificar el riesgo de su relación con el gobierno y se dio cuenta que no fue suficiente tener la legitimidad tradicional y consiguió o buscó conseguir la legitimidad social a través de este cambio en su estrategia. Esta fue una rápida reconfiguración de intereses que, como les decía, se relaciona con este estudio que está aquí de Heinz del 2016. Otro ejemplo, un proyecto chino que fue cancelado en Myanmar. Este estudio lo realiza Mogensen, es un estudio publicado en el 2017. Y él analiza la cancelación que en el 2011 se hizo de la construcción de una represa en Myanmar. Esa construcción era por parte de la paraestatal china Upstream Awaere Confluence. Esta paraestatal china ya tenía los permisos, ya había empezado a construir y la sociedad civil, al ver que estaban construyendo la represa, protestó. Se levantó en protestas, le reclamó al gobierno local. El gobierno local tenía elecciones próximas cuando estuvieron sucediendo las protestas y al ver que el reclamo por parte de la sociedad civil era tal, el gobierno decide cancelarle o retirarle la licencia, esa legitimidad tradicional, ¿verdad?, a esta empresa china en vista de las protestas. Entonces, el presidente declaró que esto lo hacía por respetar la voluntad de la sociedad civil y evitar efectos ecológicos y económicos. Pero esos efectos ecológicos y económicos no es que no hubieran estado ahí antes, es que la sociedad civil los puso sobre la mesa y le reclamó al gobierno que no estaba midiendo estos riesgos ecológicos y económicos. Por lo tanto, la empresa china tuvo que cancelar una operación que ya había iniciado y, por supuesto, perdió miles de dólares. No fue suficiente también en este caso tener la legitimidad tradicional, es decir, el permiso del gobierno para poder construir, sino que no habían conseguido la legitimidad social, ¿verdad? Mogensen hace una lista muy interesante de cuáles fueron las posibles razones de cancelación de esta represa. Resulta que encontró que la empresa, al ser paraestatal china, pues se relacionaba con China, ¿verdad? Y China tiene muy mala imagen en Myanmar. Por lo tanto, pues la sociedad civil no estaba muy contenta de tener una empresa paraestatal china construyendo una represa.
Por otro lado, puede ser que haya sido un movimiento táctico que se implementó para incrementar la legitimidad del gobierno local. Puede ser que haya habido una ausencia de poder suave chino en Myanmar, no en el sentido de que no convencía a la sociedad civil que China en general y la empresa paraestatal china iban a contribuir al desarrollo de esa sociedad. La negativa de China para negociar por supuesto con el gobierno local, pero sobre todo con la sociedad civil. Encontró que la sociedad civil en ese lugar había pedido audiencias con la empresa paraestatal para expresarles las preocupaciones que tenían con respecto a la construcción de esta represa, y la paraestatal china nunca los recibió. También por ahí la falta de compromiso por parte de la empresa al momento de realizar el proyecto, porque no hubo consultas, ¿no?, con la población local con respecto al impacto que iba a tener. Independientemente de cuál haya sido la razón, si se fijan, todas demuestran una falta de estrategia por parte de la empresa paraestatal, ¿no? No alcanzó a visualizar no nada más el riesgo económico, sino el riesgo político y el riesgo de la sociedad, ¿verdad? El riesgo con lo que se refiere a la percepción que tenía la sociedad civil de ellos. Un último ejemplo que podemos dar de cómo juegan estos elementos de la diplomacia corporativa es en el Mundial de Fútbol en Brasil. Jackson y Dawson hicieron un estudio en 2017 sobre la interacción que hubo entre la FIFA y el gobierno brasileño. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado este caso. El gobierno brasileño no permitía, ya tenía muchos años, de no permitir el consumo de bebidas alcohólicas durante los juegos de fútbol. Pero como iba a ser el Mundial, ¿sí? La FIFA y Budweiser, que era uno de los patrocinadores, estaban muy preocupados, pues porque por supuesto los juegos de fútbol son uno de los lugares donde mayores ventas tienen, ¿no? Entonces lo que sucedió aquí es que FIFA, al ser una organización internacional privada, y Budweiser ejercen presión sobre el gobierno brasileño, no nada más para que los deje vender cerveza dentro del estadio, pero vean ustedes las implicaciones que esto tiene. No nada más significó que el gobierno brasileño haya dicho, bueno, está bien, anda, les dejo vender cerveza. Esto implicó cambios en las leyes brasileñas. O sea, tuvo que pasar todo un proceso legislativo para poder adaptar las leyes de tal manera que la FIFA y Budweiser se vieran beneficiados con el patrocinio de Budweiser en el Mundial del 2014. Entonces, aquí es un evidente ejemplo del poder de la FIFA y de Budweiser para cambiar la ley en Brasil y permitir el consumo del alcohol en el Mundial de Fútbol. Y además la sociedad civil estaba del lado de FIFA y de Budweiser, porque querían un Mundial en donde pudieran tomar alcohol, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo. Entonces, en estos ejemplos podemos ver estos elementos, ¿no? Cómo juegan dentro de la diplomacia corporativa. Y si se fijan, la mayoría de estos ejemplos son cuestiones políticas y sociales, más allá de solamente una cuestión de negocio, ¿sí? ¿A qué conclusiones llegamos después del análisis de estos casos? Nosotros podemos definir, o esta es una definición que nosotros proponemos de diplomacia corporativa, tomando en cuenta las definiciones ya existentes y los casos que hemos analizado. Podemos decir entonces que la diplomacia corporativa es un conjunto de acciones que las corporaciones transnacionales realizan para incrementar su poder e influencia en la toma de decisiones de actores internacionales, tanto públicos como privados. También para acumular legitimidad social, cuidar su reputación y construir relaciones positivas con grupos de interés. Todo esto, pues, con el objetivo de operar sin obstáculos, como dice Steiger, en contextos nacionales e internacionales y así garantizar los beneficios económicos. Entre otras conclusiones que nosotros tenemos con respecto a este análisis es definitivamente el incremento del poder de los actores no estatales, pero no nada más de las empresas, sino también de la sociedad civil y de todos los grupos sociales que participan, ¿no?, hoy en el contexto internacional. Avanza en las redes sociales y el Internet como una herramienta política, eso es muy importante, se refleja perfectamente durante la primavera árabe, pero también con respecto a la movilización de los consumidores con respecto a determinados productos o empresas.
Las corporaciones ya no pueden ignorar los deseos y preocupaciones de los ciudadanos en torno a temas como responsabilidad social, derechos humanos, medio ambiente, derechos laborales, entre otros. Entonces, estas son las conclusiones que nosotros sacamos con respecto a este tema de diplomacia corporativa. Muchísimas gracias y bueno, pues ahí están las referencias por ahí, si a alguien le interesa, estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Ok, a continuación, pues se abre la sesión de preguntas. Doctora, buenos días, un comentario. Sí, Doctora, claro, doctor. claro. Es muy interesante todo lo que ustedes nos acaban de exponer y muy agradecida por hacer este reto. Eso es todo, nada más. Mucho que aprender y pues como le repito, muy interesante lo que ustedes nos compartieron. Gracias. Gracias a usted, doctora. Muchas gracias. Está por ahí una manita levantada, pero no sé si, Paola, si tú les das la palabra. Claro, Alejandra Flores, Gracias. ¿puedes hablar, por favor? Hola, buenos días, doctores. Yo tengo una pregunta sobre la primavera árabe. ¿Por qué fue una rebelión que no tuvo éxito? Porque todas las rebeliones que han habido en tiempos modernos, podría decir la caída del muro de Berlín, la Revolución Francesa, ¿por qué esta primavera árabe fue un fracaso rotundo? Es una pregunta muy importante y es una pregunta que probablemente tenga una respuesta muy larga, pero voy a intentar ser concreta. Yo no sé, no diría si fue un fracaso rotundo, porque hablar en términos absolutos es peligroso cuando hablamos de relaciones internacionales. Fue un movimiento que vimos que se extendió, empieza, ¿no?, en Túnez y se extiende por todo el Magreb, llega hasta Medio Oriente y se estanca, ¿no?, en Siria. Hubo cambios importantes, sí hubo cambios importantes en los regímenes de los países en donde la primavera árabe tuvo impacto. Ahora la pregunta, ¿por qué hoy podemos decir que no tuvo éxito? Cada uno de los países, ¿sí?, que adopta nuevos regímenes a partir de la primavera árabe tenía problemáticas mucho más profundas y complejas que un simple cambio de gobierno. Tienes que tomar en cuenta la complejidad económica o los contextos económicos que había en ellos, la división interna de cada uno de estos países, ¿sí? De hecho, el ejemplo más claro de esta división interna fue Siria, ¿no?, y el estancamiento ahí de esta guerra civil que todavía sigue. Y controversialmente podemos decir también que uno de los objetivos originales de la primavera árabe pues era cambiar las dictaduras e instalar democracia. Pero para instalar democracia necesitas, ¿sí?, ciertas características o ciertas precondiciones, ¿ok?, que hay en un país. Ninguno de estos países podemos decir que tenían estas precondiciones. Son a lo mejor, o sea, vamos a decir, en el mejor caso, ¿no?, son democracias fallidas, ¿no? Entonces, todos ellos están hoy lidiando con los cambios que un cambio de régimen de esta naturaleza tiene, ¿sí? No es algo blanco y negro lo que pasó con la primavera árabe, ¿no? Es algo más bien, es un proceso. Yo diría que el impacto de la primavera árabe todavía está transitando por la región y habría que ver, ¿no?, más adelante cómo estos países vuelven a una mayor estabilidad. Acuérdense también de que la democracia no es un sistema, o sea, es un sistema occidental, es un sistema que en nuestras mentes funciona,
pero eso no implica que sea un sistema que vaya a funcionar en todas las sociedades, porque los factores culturales ahí tienen un juego muy importante. Entonces, no diría que fue un fracaso completamente rotundo, porque obviamente tampoco fue un éxito ahorita, no podemos decir eso. Yo diría más bien que tiene claroscuros y cada uno de los países que formó parte de esta primavera árabe está actualmente lidiando con complejidades distintas, ¿no? Espero haber contestado la pregunta. Gracias, doctora. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta por ahí, muchachos? En el chat tenemos una pregunta. Dice Eduardo García. ¿Quieres bajarle al volumen? Ajá. Apagaste tu micrófono, Paola. Ahí está. Dice Eduardo García, ¿nos podemos anticipar de un evento que cambie la forma de globalización democrática? Ejemplo, el 9/11, caída de la bolsa en el 2008, la primavera árabe, la pandemia de SARS-CoV-19. Si quieren, empiezo y luego, o por usted, doctora Patti. Ok. Hay eventos en el sistema internacional que definitivamente cambian el rumbo de las cosas, ¿no? Pero no todos son lo suficientemente grandes para decir que cambien el sistema internacional o que detengan procesos como la globalización. De hecho, la globalización pues se ha ajustado, ¿no? Desde que empezó, pero no es un proceso que haya parado y dudo que sea un proceso que vaya a parar. Cambiarán algunas formas de globalización, pues a lo mejor encontrará mayores obstáculos, probablemente, pero no veo que sea un proceso que vaya a parar. ¿A qué me refiero con que hay eventos que sí cambian el sistema y hay eventos que no? Por ejemplo, la caída del muro de Berlín. ¿Sí? La caída del muro de Berlín es un evento que precedió a la caída de la Unión Soviética. Y esto sí es un evento que cambia el sistema internacional porque veníamos de la Guerra Fría de un sistema bipolar en donde uno de los polos simplemente desaparece. Entonces no podemos decir que ahí no cambia, o sea, cambia completamente el sistema internacional, ¿no? Pero por ejemplo el 9/11, 2001, no podemos decir que cambia el sistema internacional, aunque así afecta aspectos de la vida internacional, por ejemplo, percepciones de peligro, seguridad, etcétera. Pero los polos de poder se quedan intactos, si ustedes se dan cuenta, después del 9/11. O sea, Estados Unidos siguió siendo el poder económico importante, la Unión Europea, etcétera. Sí. Lo que pudiera cambiar, por ejemplo, el sistema internacional es el surgimiento de poderes nuevos, de polos nuevos que acumulen poder, que le quiten poder a los otros polos y ahí sí pues se den de garrotazos entre ellos y ahí sí puede ser que haya un cambio importante en el sistema internacional. O sea, hay que saber distinguir esto, ¿no? O sea, hay parteaguas, ¿no? Caída del muro de Berlín, Unión Soviética, y hay eventos que tienen un impacto importante como 9/11, por ejemplo, ¿sí? Veo que la doctora Patti también tiene algo ahí que aportar. Gracias, doctora Gaby. Sí, totalmente de acuerdo, como mencionaba la doctora Gaby ahorita, hay eventos dentro del sistema que obviamente son importantes, no es por restarle importancia tal vez al 9/11 como ella mencionaba, o al caso ahorita que también estaban platicando de la primavera árabe. Son eventos importantes que también en mi perspectiva personal considero que cambian situaciones o generan nuevos retos también para los estados, para otros actores internacionales dentro del sistema internacional, pero esto no significa que vayan a generar un nuevo orden mundial. Yo lo veo desde este punto de vista, tal vez estoy correcta o tal vez me equivoco. Las situaciones, si hablamos de relaciones internacionales, de cómo se han dado en la historia los distintos tipos de sistemas internacionales, cómo se han dado
nuevos órdenes mundiales y demás, pues en la mayoría de los casos eran por guerras o por conflictos, ¿no? Se termina una guerra, había un reajuste en las potencias y comenzábamos un nuevo sistema internacional. Se da otra guerra, hay un reajuste y ahora tenemos un sistema bipolar. Se cae el muro de Berlín, se desintegra la URSS, ahora tenemos un sistema contemporáneo. Entonces, ha habido situaciones, considero yo, que sí pueden hacer como un cambio muy fuerte dentro del sistema internacional, y ha habido otras situaciones en las cuales se pueden dar cambios regionales o cambios específicos en ciertos estados que tienen impacto en el mundo, sí, en la forma de hacer política también, pero que no significa que todo el sistema va a cambiar por la primavera árabe o por la pandemia. O sea, la pandemia ahorita pues ha generado muchos problemas, totalmente de acuerdo, y trae nuevos retos, ¿no? Para todos los actores, pero esto no significa que haya una reconfiguración de un sistema internacional. No sabemos, o sea, probablemente suceda otra cosa que diga, oye, ya no tenemos un sistema unipolar, o Estados Unidos ya no es la hegemonía, ahora están estos y estos. Si se da tal vez una guerra como conocíamos anteriormente entre Estados Unidos y China, podríamos decir que tal vez haya un cambio muy, muy grande dentro del sistema, pero si las cosas siguen estables entre ellos, porque se supone que los humanos ya no queremos ver guerras, pues no creería que hubiera un cambio muy, muy grande. Y bueno, esa es mi opinión personal. Gracias. Y nada más para poder aportar algo y lo que mencionaba la doctora Patricia y la doctora Gabriela, cuando estamos hablando de un evento, y creo que nos enfocamos mucho los tres en la parte del 9/11, porque si bien aquí comentaba Eduardo eventos importantes como la primavera árabe, la caída de bolsa 2008, la pandemia ahorita que es del SARS y del COVID, pero nos enfocamos mucho en esta parte del 9/11 porque si bien no pudiéramos establecer que se establece un nuevo sistema internacional, porque si ustedes se dan cuenta, los grupos terroristas, las organizaciones criminales internacionales ya existían incluso durante esta parte del 9/11. Entonces, realmente no existe un nuevo actor, no nace algo nuevo que te pueda caracterizar o que se pueda llegar a establecer como un nuevo sistema internacional. Entonces, y tratando de ligar con esta parte de la globalización que comentaba la doctora Gabriela, los grupos terroristas utilizaban estos medios de comunicación a través del internet, a través de videos. No sé si ustedes quizás no lo recuerdan, pero salían los videos de Osama Bin Laden, o incluso ahorita un poco más reciente lo que continúa haciendo el ISIS, que mandaba videos con grupos de rehenes, de periodistas del Reino Unido, etcétera. Entonces, este concepto, o sea, no se llega a modificar los nuevos procesos que ya existían durante ese 9/11, solamente que se fueron reutilizando estas mismas características, y a la vez también mencionar que la parte de la seguridad colectiva pues seguía de la misma manera, ¿no? Que si bien, porque me comentaban alguna vez, es que esto nos vino a traer una nueva modalidad de la parte de los ingresos a los aeropuertos, pero eso ya, que si bien antes no existía, solamente como lo mencionaba la doctora Patricia, ya existía el concepto de seguridad, pero solamente se fueron un nuevo reto que se enfrentaban, pero porque la parte del terrorismo ya existía, la parte de las organizaciones criminales también ya existía, entonces no hubo un nuevo actor o algo, o un nuevo eje que pudiéramos determinar para poder decir que esto fuera otro sistema internacional. Es por eso que continuamos ahorita durante un sistema contemporáneo y que no podemos trasladarnos, aunque se encuentre en algún otro tipo de reto como es ahorita la pandemia, etcétera, que podamos definirlo como un nuevo sistema internacional. Más que aportar eso. Muchas gracias. Ok, María Luisa nos dice en el chat, maestros, ¿cómo consideran que esta diplomacia corporativa no entra en conflicto con el Estado? Me refiero a cómo pueden ser los ejemplos de multinacionales, empresas privadas, que hacen cambiar la ley y después el mismo gobierno no puede regularlas correctamente. Bueno, si me permiten, compañeros, por supuesto que las empresas o las corporaciones transnacionales que llevan a cabo diplomacia corporativa desafían de alguna manera al Estado como actor internacional.
En muchos casos hay cooperación, y esto sí lo quiero decir, no es que estén enfrentados completamente, en muchos casos hay cooperación, porque por supuesto a algunos estados les interesa que las corporaciones transnacionales inviertan en su propio estado, porque representa crecimiento económico, representa generación de empleo, ¿sí? Representa un beneficio económico. Entonces, en muchas ocasiones hay colaboración gobierno-empresa. Entonces, habiendo dicho esto, también hay pues muchas ocasiones en que las empresas, para poder realizar algún tipo de inversión en otro país, pues requieren que existan ciertas situaciones o ciertas características dentro del país para que ellos puedan obtener mayor beneficio. La empresa siempre va a buscar, y esto es normal porque son empresas, siempre va a buscar un beneficio económico. Entonces, en ocasiones presionan al Estado para que el Estado genere esas condiciones. ¿Qué pasa cuando el Estado tiene sus capacidades de negociación muy débiles? Pues que la empresa generalmente obtiene lo que quiere y el Estado hace estos cambios. Es decir, que la economía es débil, que tienen altos niveles de corrupción, que están en graves crisis económicas, tienen una fuerte deuda externa. Cuando son estados así, muchas veces tienen que ceder a las presiones de las empresas para adaptar sus propias legislaciones y regulaciones para permitirles establecerse. Cuando el Estado es o tiene mayores capacidades de negociación, o sea, tiene una economía fuerte, tiene transparencia, tiene instituciones que funcionan, instituciones fuertes, generalmente el Estado puede o tiene mayor capacidad de negociación y se defiende mejor ante las presiones de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, y digo, espero no generar mayor controversia, ¿no? En los 80s, cuando muchos países latinoamericanos estaban enfrentando grandes crisis económicas, voy a hablar especialmente del caso mexicano, 1982, está la crisis de la deuda. ¿Qué hace? Oye, pues necesito dinero, o sea, ocupo dinero. ¿Y qué hace el Fondo Monetario Internacional? Yo te presto, pero aquí está la lista de todo lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces le da la tarea, el Fondo Monetario le da la lista de tareas a México, y México lo ve y dice, o sea, tengo que abrir todo mi mercado, tengo que permitir que entren empresas, ya no puedo proteger a mi industria, pero necesito el préstamo. ¿Sí? Entonces, en ese momento, la capacidad de México para negociar las condiciones del préstamo del Fondo Monetario Internacional en realidad estaban muy reducidas. No sé si me explique. Va a depender de las capacidades de negociación del Estado. Sí, pero no siempre es así, también hay mucha colaboración, esto hay que decirlo. Tampoco es que la empresa sea el diablo, ¿no? Un ejemplo, un ejemplo que puedo poner, Consejo Regulador de Tequila, exportaciones de tequila de México hacia China. Hubo mucha colaboración entre México, o sea, el gobierno mexicano y las empresas tequileras para que en conjunto pudieran ir a negociar con China, particularmente para que permitieran que China dejara que los chinos tomaran tequila 100% agave. Resulta que había una legislación en China que no permitía que la población consumiera alcohol con determinada cantidad de alcohol etílico. Y resulta que el tequila 100% agave sobrepasaba esa cantidad. Entonces no podíamos de México hacia China exportar el tequila 100% agave. Tomaron 2-3 años de negociación donde las empresas tequileras multinacionales, muchas son multinacionales mexicanas, en colaboración con el gobierno mexicano, se sentaron con los chinos, participó la SAGARPA, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo, para negociar que hubiera un cambio en la ley china que lograron para que luego los chinos pudieran importar tequila 100% agave. Es un ejemplo de colaboración positiva, ¿no? Espero haber contestado la pregunta. Doctora Gaby, si me permite nada más mencionar algo así rápido para respecto a lo que mencionó la doctora Gabriela. Ahí también, como ella decía, creo que tiene que ver mucho de acuerdo al contexto y a la necesidad que tiene el Estado en ese momento, ¿no? Que como ella mencionaba, puede ser que llegue una empresa y te diga, si quieres inversión extranjera directa o si quieres que yo entre a tu país, pues te presentan la lista, ¿no? Tienes que hacer esto, tienes que cambiar tus regulaciones ambientales, tienes que hacer lo otro, bla, 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 bla. Ya depende de ti como Estado decir, ¿sabes qué? O sea, next.
no te necesito, la empresa que sigue, ¿no? Pero puede ser que, como mencionaba ella, ¿no? Estás en un contexto de mucha necesidad, de que sí requieres inversión extranjera directa y que tener una empresa como un Kia o como alguien muy, muy grande, una empresa monstruosa en aspectos de empresas multinacionales, pues dices, bueno, ok, entras a mi país, sé que me vas a traer trabajo, sé que me vas a traer esto, sé que voy a tener estas oportunidades, sé que me vas a traer tecnología y demás y demás. Ok, accedo a lo que tú me estás pidiendo, ¿no? Entonces, también, como ella decía, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con el contexto y la necesidad que el Estado tenga en ese momento y que puede haber situaciones de fracaso. Llega la empresa, ve que no funciona, me retiro y me voy a la segunda opción que tenía, ¿no? Y puede haber situaciones de éxito, ¿no? Como la que acaba de mencionar. Gracias. Yo nada más para también aportar algo de lo que comentaba en conjunto con la doctora Gaby y la doctora Patricia, es que si bien se tiene como que esta visión de la inversión extranjera directa dentro de los estados, se ve como un aspecto negativo que son estos monstruos corporativos enormes que llegan a dañar a la economía nacional, pero también hay que ver la parte positiva que nos trae esta inversión extranjera a los estados, ¿no? Porque también podemos ver que si hay una inversión extranjera, esto va a tener una generación de empleos, va a tener una mejora de la infraestructura porque va a generar o puede traer a mayores empleados, ya sea de la parte nacional o de la parte extranjera. Esto llega a tener un crecimiento también del Estado, pero que obviamente, como lo mencionaba la doctora Patricia, que tiene que tener quizás una modificación en cuanto a cuestiones ambientales, cuestiones de los residuos, de los desechos, etcétera. O sea, también depende mucho del Estado de qué es lo que va a estar realizando y qué es lo que va a estar tomando y si lo llegara a considerar, pero que también tiene cosas positivas. No necesariamente tienen que ser aspectos negativos que va a tener a la empresa, sino que también esto va a ser para beneficio del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Ángel Alejandro. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta sería, llegaremos a un punto, bueno, veremos en algún punto que las corporaciones se volverán más importantes en el sistema internacional que un actor estatal, porque, bueno, un ejemplo es que existe una empresa militar privada llamada G4S, y bueno, esta empresa es el tercer empleador privado más grande del mundo, atrás de Walmart y Foxconn, y pues bueno, esta empresa posee muchos empleados alrededor pues, de todos los continentes y pues con una fuerza militar más grande que algunos estados. Y luego, por ejemplo, tenemos otra corporación que es un gigante de las redes sociales, Facebook, que bueno, como a lo mejor muchos sabemos, posee una gran base de datos acerca de los usuarios y de hecho recientemente la comisaria de competencia de la Unión Europea, Margaret Vestager, una disculpa si no lo pronuncio bien, dijo que se puso en contra de Facebook, o sea que dijo que las democracias deben de permanecer juntas contra Facebook y que debe haber regulaciones más estrictas contra este tipo de empresas que pueden ejercer una inmensa influencia en contra de la democracia y la salud mental de las personas. Entonces, pues bueno, esa es mi pregunta. ¿Llegará a este punto en que las corporaciones se volverán más importantes que un actor estatal? Adelante, doctora Gaby, adelante, adelante. Bueno, empezamos así, como lo hemos hecho. Yo creo, fíjate que en los 90s había una autora, Susan Strange, que hablaba precisamente del cambio importante de poder en donde las empresas parecían obtener mucho más, o sea, tener más poder acumulado que los estados. Y durante mucho tiempo, en los 90s, principios de los 2000s, eso así parecía, o sea, todo el mundo empezaba a hablar de que el actor internacional por excelencia iba a ser la empresa, que el Estado ya estaba en crisis, el Estado ya se estaba hundiendo, el Estado se convirtió en un mero gestor que trabajaba para las empresas. Cuando pasó el 2001, cuando pasó 9/11, y las percepciones de seguridad o sea, el papel del Estado en la protección y la seguridad volvieron un poco a la mesa, ¿no? Temporalmente, 2001, 2002, 2003. Pero las empresas continuaron.
Viene el 2008, que fue la quiebra de Lehman Brothers. Ustedes estaban muy chiquitos, seguramente no se acuerdan, fue la quiebra de Lehman Brothers, la crisis internacional más grande. Algunos la catalogaron como la crisis financiera internacional más grave desde 1929. ¿Y quién salió al rescate de las grandes empresas quebradas? ¿Quién? El Estado. El Estado. O sea, George Bush rescató olímpicamente a todas las empresas multinacionales que contribuyeron al crecimiento de la burbuja hipotecaria en ese momento. Y entonces de hecho hubo reuniones entre los Estados Unidos y la Unión Europea, los estados de la Unión Europea, para ponerse de acuerdo a ver cómo iban a rescatar a todas las empresas que se habían ido al hoyo, a la quiebra, con la crisis del 2008. A partir de ahí empezamos a ver que hay un fortalecimiento del Estado como actor, hay un incremento en los nacionalismos, o sea, en Europa, o sea, después del 2008, los movimientos de derecha nacionalistas incrementaron. Le Pen estuvo a punto de ganar en Francia. También Holanda estuvo a punto de tener un gobierno de extrema derecha, nacionalistas. Brexit ganó completamente nacionalista. Entonces, esto lo menciono nada más para decir, no creo que lleguemos a un punto en el que el Estado desaparezca y las empresas se conviertan en los actores internacionales más importantes. Sí creo, sin embargo, que las empresas continuarán teniendo gran capacidad de negociación y de presión por sobre los estados, y creo que el Estado continuará buscando formas de contrarrestar el poder que las empresas y la presión que las empresas ejercen sobre ellos. Creo que hay movimientos importantes en Oriente, creo que hay movimientos importantes en Latinoamérica que han desafiado esta percepción de que las empresas van a convertirse en el único actor importante. Obviamente no niego la importancia que tienen y que seguirán presionando como lo han hecho hasta ahora. Esa sería mi percepción. Si me permiten comentar algo, sé que ya nos pasamos de tiempo, nada más para complementar lo que mencionaba la doctora Gabriela. En este caso, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ella dice. Tal vez es alguna educación tradicional o pienso de una manera un poquito más tradicional. No considero que las empresas puedan realizar las actividades que realice el Estado. Pueden emitir recomendaciones, como lo mencionábamos en los foros de los B20 y todo eso, pero para mi punto de vista creo que el Estado es el que debe tener la última decisión. Se tiene que respetar el papel del Estado, se tiene que respetar la soberanía del Estado, sí escuchar, tal vez, probablemente tengan buenas ideas, tengan buenas propuestas, buenas recomendaciones desde otro punto de vista que el Estado no tiene acceso a, pero no creo que una empresa deba decidir el futuro de su población. No sabemos realmente cómo podría ser en algunos años. Y también está la situación de que lamentablemente dentro pues en el mundo tenemos muchos estados fallidos. Entonces, pues tal vez un estado funciona muy bien y tu gobierno te provee todas las necesidades que tú tienes como población. Pero la cuestión aquí también, o la pregunta sería, ¿pero qué pasaría con los estados que no tienen esa capacidad? Que el gobierno no puede proveer lo que la gente necesita, ¿no? Por eso existen los estados fallidos. Aquí sería, la pregunta sería, ¿qué se podría hacer con ellos, ¿no? Porque estamos de acuerdo que no todo el mundo provee o cumple con las necesidades de toda la gente. Digo, eso es un hecho. Pero sí considero eso, o sea, que las empresas multinacionales van a seguir creciendo, van a seguir teniendo mucho poder económico, pero no creo que se les deba dar el poder de elegir el rumbo o el futuro de qué nos va a pasar a nosotros como población. Esa es mi opinión. Okay, yo nada más para, en particular, lo que mencionaba Ángel, la parte de la comisaria de la Comisión Europea, esta Margrethe Vestager,
Ella mencionaba por la cuestión de la anticompetencia de los mercados que tiene Facebook y la ventaja que tiene sobre los mercados, y más que nada por la cuestión del acceso a la información personal y que muchas veces está personalizada, ¿no? Siempre hablamos de eso, ¿no? O sea, que yo hable de una computadora y a los 5 minutos Facebook me manda que este tipo de computadoras, ¿no? Por la cuestión de la privacidad de los datos. Entonces, si se dan cuenta, esto ya también pasó recientemente en Estados Unidos hace un par de años, ¿no? La demanda que también le hicieron a Facebook por por la cuestión de cómo manejan la privacidad, y es cuando manejó o cuando modificó sus políticas de privacidad dentro de esta red social. Y yo creo que también esta parte de la Comisión Europea también va muy ligado por lo que también comentaba, creo que fue la doctora Gaby, de la cuestión que tuvo Brexit, ¿no? Cómo también esta manipulación, el uso de la información llegó a influir en la decisión de voto por parte de los que forman parte del Reino Unido, y la cuestión también del nacionalismo jugó un papel muy importante, y como Boris Johnson también utilizó mucho esto para poder influenciarlo. Y en la parte de como corporación, yo realmente, y ya también como lo mencionaba, vemos que pues el Estado de nueva cuenta sale a flote, ¿no? Y yo creo que sí sería, y de nueva cuenta posiblemente va a continuar siendo de los principales actores, porque como ya lo mencionó la doctora Gabriela, las depresiones económicas han sucedido en el 29, 2008 con las hipotecas subprime. Entonces, que sí posiblemente que pudiera llegar a sustituir al Estado, yo lo veo realmente un poco complicado. Pero bueno, no quiero demorar más, sería todo por mi parte. Muchas gracias. Quisiera nada más terminar mencionando que ahorita que habló nuevamente el doctor Carlos de la burbuja hipotecaria, uno de los resultados, o sea, de las reuniones que tuvieron los países europeos y Estados Unidos, uno de los resultados, además de rescatar a las empresas que habían caído en quiebra, o sea, rescatar significa literal inyectarles millones de dólares, muchachos, a eso se refiere. Uno de los resultados fue mayor regulación estatal sobre los movimientos bancarios, sobre los bancos, o sea, los bancos centrales de cada uno de los estados tendrían mayor regulación. Entre esas regulaciones sería exigirles que tuvieran mayores fondos internacionales para que no se quedaran, pues para ponerlo en palabras como muy sencillas, sin dinero, sin flujo de capitales. Entonces, pues ese es un ejemplo. Gracias. Muchas gracias, doctores. Bueno, para finalizar el evento, tomaremos una fotografía grupal. Por favor, los participantes, si podrían encender la cámara. Muchas gracias. Ya está tomada. Gracias por su asistencia y por su participación. Agradecemos a los doctores por la ponencia. Que tengan un bonito día.